es obvio. Pero ¿por qué es importante? Porque por ahí atraviesan una serie de órganos que tienen que ver con diversos aparatos y sistemas. Por lo tanto, tenemos vía respiratoria, vía digestiva, elementos vasculares, elementos neurológicos, ¿no? Entonces, como verán, el cuello es importante, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración, porque alteraciones digestivas te van a dar problemas a nivel del cuello, alteraciones neurológicas te van a dar problemas a nivel del cuello, a nivel alteraciones vasculares, ¿no? Alteraciones óseas, ¿no? Musculares, o sea, una serie de aspectos importantes. Entonces, es valorar. ¿Qué cosa voy a evaluar cuando yo miro el cuello? Voy a evaluar el tamaño, ¿no? Cierta diferencia entre mujer y varón, pero va a estar en relación básicamente al tipo constitucional. ¿Y ustedes ya saben cuáles son los tipos constitucionales? Son tres, ¿no? ¿Cuáles son? El normosómico, el pícnico y el leptosómico, ¿no? Entonces, en relación, habrá cuello corto, cuello largo y cuello normal. Eso es importante desde el punto de vista de estado constitucional. Entonces veo el tamaño, veo la forma, veo el movimiento, ¿no? Y sobre todo voy a evaluar las estructuras que se encuentran en el cuello, ¿no? El promedio de tamaño es de 6 a 8 centímetros, ¿no? Ese es el rango que se maneja. Entonces, estructura anatómica, como ya hemos dicho, es la unión de la cabeza de Torres, pero sobre todo por todos estos elementos que pasan por el cuello, ¿ya? La siguiente, hasta el sistema linfático, como ahí está bien mencionado. Previamente hay algunos síntomas que pueden ser específicos de alteraciones a nivel del cuello, ¿no? Y acá estamos hablando de la odinofagia. ¿Qué cosa es la odinofagia? La dificultad o dolor que yo voy a tener cuando trato de deglutir o de pasar, ¿no? Eso es importante a nivel. Entonces, ahí lo orientaré con ¿qué? Con un problema de tipo digestivo, ¿no? Si es que estoy hablando de odinofagia. O problemas de dolor al masticar. Cuando yo mastico, porque la delimitación del cuello, ¿cuál creen que es? El borde del mentón sigue la rama inferior del maxilar inferior hasta la región del mastoides, articulación temporomandibular, sigue hacia atrás, la referencia hacia atrás, ¿cuál va a ser? El occipucio, ¿no? Eso es importante. Hacia abajo, la horquilla external, la clavícula, y hacia atrás se siente, ¿no? Es importante para delimitar. Ahí, anatómicamente, ustedes saben, puedo delimitarlo por cuadrantes, ¿no? Digamos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, dependiendo si es de la horquilla, hasta digamos, qué estructura se hace prominente a nivel de la tráquea, o de la laringe sobre todo, ¿no? La tiroides o la picoides. La tiroides, más que la cricoides, ¿ya? Entonces, hasta ahí puede ser uno, el otro hasta la rama inferior y el otro hasta el occipucio. Hay triángulos también, ¿no? Que dan triángulo anterior, posterior, medio y una serie de cosas. Pero lo importante es, cuando yo tengo, por ejemplo, dolor, articulación temporomandibular. Eso es importante, ¿no? Alguien bosteza severamente, hay una subluxación a nivel de la articulación temporomandibular y el paciente no puede cerrar la boca. Alteraciones en cuanto al movimiento, también ahí ya lo mencionamos, ¿no? En cuanto al movimiento, la forma y todo eso, ¿no? La rigidez, igual, también ayer hablamos cuando hablamos de posición de la cabeza. La siguiente. Entonces, inspección, palpación, auscultación y percusión son aspectos importantes, ¿no? La percusión nos ayuda poco en la valoración del cuello, pero sí auscultación. Ahí sí es importante la auscultación. ¿Por qué? Porque hay presencia de vasos y hay presencia de órganos ricamente vascularizados. ¿Qué órgano está ricamente vascularizado ahí? La tiroides, ¿no? La tiroides, ¿no? Que es importante. La siguiente. Muy bien, entonces la infección del cuello en su conjunto, como ya hemos dicho, en su forma, su movimiento, pero es importante evaluar lo que es la laringe, y cuando uno evalúa la laringe, básicamente como referencia toma el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿no? Que son los que pueden estar. Yo, por ejemplo, cuando evalúo la infección,
hay que buscar si es que hay o no una alteración en su desviación en relación a su eje, ¿no? Me puede orientar a problemas pulmonares, me puede orientar a problemas mediastinales o me puede orientar a problemas de tipo tiroideos, ¿no? Entonces, el movimiento, ya hemos dicho, flexión, extensión, rotación, ¿no? Movimientos que son importantes en cuanto a la evaluación del cuello. Algo que debo de evaluar y es importante a nivel del cuello es la tiroides. La siguiente, ¿no? Debe realizarse de frente, de perfil, la parte posterior, eso creo que ya está claro, ¿no? Buscar si hay rigidez, hay alteraciones en la movilidad o inclusive a nivel del cuello, alteración, latidos desde el punto de vista arterial o venoso. La siguiente. Entonces, la presencia de una asimetría, eso es importante, ¿no? Las asimetrías me van a hablar de crecimiento, ya sea de la tiroides o ya sea de problemas ganglionares, de problemas musculares, de problemas a nivel mediastinales sobre todo, ¿no? Buscar si es que hay, cuando hay tiraje supraesternal, cuando hay una insuficiencia respiratoria, cuando hay una disnea franca, el paciente puede tener tirajes supraesternales, o sea, una retracción, ¿no? Tanto supraesternales como supraclaviculares. La forma, por ejemplo, un cuello de esfinge en el síndrome de Turner. Ustedes han visto el cuello alado, ¿no? Como dos alas, ¿no? Característico, aparte de la implantación baja de la oreja, aparte de la raíz del cabello, que es mucho más alto. La siguiente. Bueno, evaluar también lo que es la vena yugular en cuanto a si está aumentado o no está aumentado en su dilatación. Y ahí es donde nosotros hablamos de ¿qué? De ingurgitación yugular en relación a un plano, ¿no? Sobre todo a 30 grados o 45 grados. Por lo tanto, si es que hay una dilatación de la vena, yo puedo decir hay una ingurgitación yugular que puede estar en relación a alguna patología cardíaca, sobre todo del lado derecho, sin dejar de ser también del lado izquierdo, o problemas mediastinales que van a hacer que se incremente la presión y pueda haber una dilatación de las venas, ¿no? La siguiente, ahí hablamos por eso del síndrome de vena cava superior. El signo de Kussmaul es un signo importante, sobre todo, ¿no? Que consiste en el aumento patológico de la ingurgitación yugular cuando uno hace una maniobra, ¿no? En la cual inspira, luego trata de eliminar el aire pero con la boca cerrada, es como si estuviera pujando, ¿no? Y entonces va a haber un incremento, ¿no? Normalmente cuando uno inspira, ¿qué debiera de pasar? Aumentar o disminuir el flujo sanguíneo a nivel venoso, ¿no? Debiera disminuir, ¿no? Cuando uno crea un vacío, cae toda la sangre, por lo tanto, si no hay problema a nivel de corazón, disminuye. Pero cuando hay una alteración, en vez de disminuir, ¿qué cosa? Aumenta. Por lo tanto, digo signo de Kussmaul positivo y está en relación a un problema de ingurgitación yugular que me puede orientar no solo a problema cardiovascular, sino también a problema mediastinal. La siguiente. No, la otra maniobra es importante, el reflujo o reflejo hepatoyugular, ¿no? Presiono la zona del hígado en el lado derecho y busco si es que hay o no hay ingurgitación yugular. La siguiente. El pulso arterial también es importante, sobre todo en estados en los cuales hay un gasto cardíaco elevado, por lo tanto se va a evidenciar el pulso arterial, ¿no? O inclusive la consistencia de la arteria en caso de arteriosclerosis. O el latido cuando hay una dilatación, ¿no? Patológica de la pared del vaso y estamos hablando de aneurisma. La siguiente. Los pulsos venosos también son importantes, ¿no? Y estos son los procedimientos que hay que hacer para valorar el pulso venoso. La siguiente. Ahora, en cuanto a la palpación del cuello, es importante, ¿no? Se puede conversar por cualquier lado, pero ahí lo que me interesa es evaluar la glándula tiroidea, ¿ya? Puedo evaluar las arterias, puedo evaluar los cartílagos, ¿no? Y puedo evaluar la presencia o no de ganglios. La siguiente. Entonces, ahí tenemos importante la glándula tiroidea. ¿Cómo está ubicado? ¿Cómo ubico yo a la glándula tiroidea en el cuello? ¿Cuáles van a ser mis referencias? ¿No? Mi referencia va a ser el cartílago tiroides, ¿no? Más que el cricoide. Va a abrazar a la tiroides, abraza la tiroides, 2/3 para arriba y 1/3 inferior para abajo, ¿no? Las partes, ¿cuáles son? Los lóbulos, el istmo, ¿no? Y puede haber
diríamos, la língula a nivel de la parte media, ¿no? En algunos casos inclusive como un rezago, ¿no? Es importante evaluar eso. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo para evaluar la tiroides? Tengo que hacer que el paciente no hiperextienda un poco el cuello, esté sentado y yo pueda observar. Van a haber, diríamos, formas de evaluar la tiroides, ya sea desde el lado posterior o ya sea del lado anterior. Y eso lo vamos a ver. ¿Cuál es la siguiente? Entonces ahí tendremos los abordajes, ¿no? Los abordajes para la evaluación de la tiroides. ¿Qué cosa me interesa evaluar en la tiroides? Normalmente no se palpa la tiroides, no se debiera palpar la tiroides, ¿no? En algunas situaciones fisiológicas como en el embarazo puede hacer que aumente un poquito, ¿no? Pero, y hay algunas personas per se que sí tienen ligero crecimiento de la... Cuando yo busco la glándula tiroidea, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar su tamaño, su posición, su superficie, su consistencia, signos asociados de la piel, ¿no? En la zona donde está la glándula tiroidea y en algunos casos si hay dolor o no hay dolor. Esos aspectos importantes cuando yo evalúo tiroides. Y hay abordajes, como había dicho, ¿no? Abordajes anteriores. La más típica abordaje para la valoración de la tiroides es la maniobra de Kervaí. Es un abordaje posterior, ¿no? Maniobra de Kervaí. Los dedos pulgares van hacia la apófisis espirosa de la séptima vértebra cervical. Y yo rodeo el brazo, rodeo con la mano el cuello y trato de buscar si es que hay o no hay crecimiento de la glándula tiroidea. Digamos, un artificio que ayuda para evidenciar mejor es que el paciente pueda deglutir sorbos de líquido o pasar la saliva, ¿no? Y de esa manera yo puedo evidenciar si es que hay crecimiento y describir todas las características. En cambio, el abordaje anterior, que puede ser por Crillet o por Lagey, en la maniobra de Crillet es unimanual, o sea, en el cuello yo pongo el dedo pulgar, empujo y hago la palpación de la glándula tiroidea, ¿no? En cambio, en la maniobra de Lagey ya es bimanual, con una mano empujo y con la otra hago la valoración de la superficie para tener la información del crecimiento de la glándula tiroidea. La siguiente, es importante la maniobra de Marañón, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve la maniobra de Marañón? Puede haber la presencia de tiroides sumergido, ¿no? Tiroides endotorácico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago que el paciente hiperextienda la cabeza, levante los brazos, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene disnea, sensación de falta de aire, ¿no? Y entonces una sensación de opresión, y entonces yo puedo decir maniobra de Marañón positivo, me orienta probablemente a la presencia de ¿qué? De un bocio endotorácico, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces es importante, y acá estamos recalcando nuevamente, hiperextender la cabeza, ¿no? Hacer que ingiera un poco de líquido y sobre todo buscar si es que hay o no hay presencia o crecimiento de la tiroides. La siguiente. Muy bien, en cuanto a la palpación ya hemos dicho la superficie, si es una superficie lisa o si es una superficie rugosa. La consistencia, normalmente la consistencia de la tiroides es como un plástico, ¿no? Como un plástico. Entonces, si es que es muy dura, si es que es muy blanda, si es que es muy pétrea, es importante describirla para orientar alguna posibilidad de diagnóstico. Debe examinarse también el istmo, que es importante, ¿no? Y siempre anotar todas las características. La siguiente. De nuevo, ¿no? La consistencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de crecimiento de la glándula tiroidea, ya nos vamos a referir a lo que es el bocio, ¿no? El bocio es el crecimiento de la glándula tiroidea y la expresión máxima es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Bocio multinodular, ¿no? O sea, multinódulos, ¿no? Que yo palpo en un paciente que se va a acompañar, además de ¿qué? Se va a acompañar de exoftalmo y se va a acompañar de mixedema, ¿no? Es importante en cambio, por ejemplo, granulomatosa, o sea, son rebordes irregulares difusos, y ahí estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo, la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y ya cuando la consistencia es muy pétrea, muy leñosa, muy dura, me puede orientar a una posibilidad de problema maligno, ¿no? El carcinoma.
Muy bien, el gozo retroesternal que ya hemos hablado, ¿no? Y la maniobra misma de Marañón. La siguiente. ¿No? Esto es lo mismo que ya yo les he explicado, la maniobra de Marañón y la maniobra de Kerbay. La siguiente. ¿No? La tráquea es importante en cuanto a su posición, si está traccionada hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Problemas mediastinales y problemas de tipo pulmonares, una fibrosis pulmonar, un neumotórax, ¿no? O una telectasia pueden hacer que cambie la posición de la tráquea, ¿no? La siguiente. Muy bien, ganglios es otro tema, ustedes ya lo han revisado y ahí nos quedamos, ¿ya? El profesor ya está esperando para su clase. Entonces, ha estado claro en cuanto a la semiología de cabeza y bueno, el examen va a estar en relación básicamente a lo que hemos desarrollado, pero relacionándolo a los casos, a un caso clínico. ¿Preguntas? Muy bien.